Un último vistazo, una sonrisa despreocupada, un gesto inocente, y luego nada. Una cámara capta el instante final antes de que el misterio lo envuelva todo, convirtiendo ese momento en un rompecabezas que nunca se completa. El clic de una foto, el parpadeo de un video y lo que parece cotidiano se transforma en el principio de algo inquietante. ¿Qué pasó después? Las pistas se diluyen con el tiempo, los rumores crecen, las teorías se entremezclan con los hechos, pero las respuestas nunca llegan. Estas son las historias de aquellos que fueron vistos por última vez, dejando detrás no solo un vacío. Hoy exploraremos una serie de casos donde las cámaras fueron las últimas testigos, imágenes capturadas que debían haber aclarado lo ocurrido, pero que, irónicamente, solo oscurecieron la verdad. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul. Y esta es una de esas historias. El 20 de abril de 1989, una mujer llamada Peggy Ware conducía por una carretera rural cerca de un pequeño pueblo de Montana llamado Circle. De repente, vio un automóvil que venía en dirección contraria, en su carril, conducido por una mujer que se acercaba a gran velocidad. Peggy logró desviar su vehículo y afortunadamente evitó un choque frontal. Desafortunadamente, Carol Weitz, quien conducía detrás de Peggy, no tuvo la misma suerte. Carol había presenciado el casi accidente de Peggy y trató de esquivar el auto que venía en sentido contrario, pero terminó chocando de frente con el vehículo de la mujer. Impactada por la colisión y comprensiblemente aturdida, Carol salió de su auto y trató de localizar a la conductora responsable del accidente. Pocos segundos después, una mujer rubia de unos 30 años salió arrastrándose de su vehículo destrozado y se quedó de pie al costado de la carretera. Según el testimonio de Carol, la mujer no dijo absolutamente nada, simplemente la miró con una expresión vacía. Poco después, Peggy regresó al lugar del accidente para asegurarse de que todos estuvieran bien. Fue entonces cuando, según su testimonio, vio a la mujer rubia trepar por una cerca que corría paralela a la carretera. En su declaración, Peggy mencionó lo siguiente: mientras miraba hacia el accidente, noté a alguien al otro lado de la cerca, parado, como un simple espectador, no como si fuese alguien que hubiese estado involucrado en el accidente. Cuando llegaron los policías, la mujer rubia ya se había marchado, pero lograron identificarla gracias a la placa del vehículo como Patricia Mian, de 38 años, residente de Bozeman, Montana, donde trabajaba como ranchera durante el verano. Durante 5 días la policía peinó la zona con caninos y helicópteros, pero no encontró ninguna señal de Patricia, salvo una serie de huellas que se extendían a 1 kilómetro del lugar del accidente antes de desaparecer. Según los informes policiales, Patricia estaba viajando hacia la casa de sus padres en Pittsburgh en el momento del accidente. Curiosamente, la investigación reveló que Patricia había hablado con sus padres el día anterior y les comentó que se sentía muy estresada y deseaba regresar a vivir con ellos por un tiempo. Esto sorprendió a sus padres, ya que Patricia era una mujer considerada bastante estable, sin antecedentes de problemas con el alcohol o las drogas. A pesar de esta sorpresa, aceptaron la idea, pero con la condición de que acudiera a terapia antes de mudarse nuevamente con ellos. Siguiendo esa recomendación, la mujer programó una cita con un especialista para el día siguiente y se preparó para hacer el viaje a Pittsburgh. Sin embargo, no está claro por qué Patricia pasó por la ciudad de Circle, ya que esta no se encuentra en el camino directo hacia Pittsburgh desde Bozeman. Es posible que se haya desviado del camino o se haya perdido. Con pocas pistas más allá de la identidad de Patricia y las declaraciones de su familia, la policía intentó encontrar una explicación lógica sobre qué pudo haber ocurrido después del accidente. Finalmente redujeron sus teorías a 2 posibilidades: que Patricia hubiese hecho autostop después de desaparecer en la oscuridad, o que se hubiese escondido en un camión de heno que los policías habían avistado a poco más de 1 kilómetro del incidente. Pero aquí es donde las cosas comienzan a volverse aún más extrañas. En los días posteriores a la desaparición de Patricia, un grupo de personas empezó a contactar a la policía alegando haberla visto en distintas paradas de camiones y restaurantes a lo largo de la carretera Interestatal 70. Según estos testigos, Patricia parecía aturdida y confundida y pedía a extraños que la llevaran.
Para finales de junio de ese año se habían reportado más de 25 avistamientos, lo que llevó a sus padres, quienes habían viajado a Montana con la esperanza de encontrarla, a creer que su hija seguía viva. Lo más curioso es que muchas de las personas que aseguraron haber visto a Patricia llegaron a identificarla positivamente cuando sus padres les mostraron fotos y videos de ella. Sin embargo, ninguno de estos testigos había reportado los avistamientos a la policía en el momento en que ocurrieron. Parecía como si Patricia estuviese haciendo todo lo posible por mantenerse un paso adelante de las autoridades y también de su familia, incluso mientras aparentaba estar en un estado de confusión. Conforme pasaron los meses, el número de avistamientos siguió aumentando. En septiembre se informó que Patricia había hecho autostop desde Victor, Montana, con una mujer que se ofreció a dejarla quedarse con ella y su esposo durante la noche. Al día siguiente, la pareja llevó a Patricia a una parada de camiones para acercarla a unos amigos que, según dijo, estaba visitando en otra parte del estado. Sin embargo, para el momento en que la pareja se dio cuenta de que la mujer que habían ayudado coincidía con la descripción de una persona desaparecida, Patricia ya se había ido. Mientras todo esto ocurría, los padres de Patricia encontraron algo inquietante en un rollo de película sin revelar que estaba en una de sus cámaras. Dentro del carrete hallaron un autorretrato de Patricia que parecía haber sido tomado poco antes de su desaparición, y la imagen transmitía un tono perturbador. En la foto, Patricia aparece mirándose al espejo con una expresión vacía mientras sostiene una cámara entre sus manos. Hasta donde se sabe, esta fue la última vez que Patricia fue fotografiada. Desde su desaparición, al menos 100 personas han afirmado haberla visto en diferentes lugares del país, pero las autoridades no han logrado localizarla. Debido a la naturaleza tan extraña del caso, todos, desde la policía hasta detectives aficionados en internet y el público en general, se han quedado preguntándose qué pudo haberle sucedido a Patricia. Esto ha dado lugar a todo tipo de teorías para explicar su desaparición. Una de las teorías más populares sugiere que pudo haber sufrido amnesia tras el accidente. Esta hipótesis cobra fuerza si se considera el estado mental en el que ella estaba antes de emprender el viaje a Pittsburgh. Varios psicólogos han explicado que un periodo de estrés intenso, combinado con una posible lesión en la cabeza, podría haber provocado una amnesia completa. De manera inquietante, esta condición podría haber llevado a la mujer a viajar a través del estado en una búsqueda desesperada por recuperar sus recuerdos perdidos. Una de las teorías más sombrías sugiere que Patricia pudo haber provocado intencionalmente el accidente como un acto para quitarse la vida. Esto podría explicar por qué se desvió hasta Circle en lugar de tomar una ruta más directa hacia la casa de sus padres. Aunque esta posibilidad es plausible, considerando que estaba atravesando un periodo de depresión, surge la pregunta de por qué habría programado una cita con un terapeuta si tenía intenciones de terminar con su vida solo unas horas más tarde. Otra teoría plantea que la mujer tal vez nunca haya hecho autostop con nadie y simplemente haya vagado hacia el bosque después del accidente, donde podría haberse ahogado en un cuerpo de agua cercano. Sin embargo, esta hipótesis resulta extremadamente rara, dado que muchas personas afirmaron haberla visto posteriormente y reconocieron con certeza a la mujer de las fotos proporcionadas por sus padres. A pesar de esto, hay quienes argumentan que sucesos más inexplicables han ocurrido, y algunos detectives mencionaron que esta posibilidad no puede ser descartada por completo. Dado que el incidente ocurrió hace mucho tiempo, es poco probable que alguna vez sepamos con certeza qué sucedió con Patricia Miam. Este caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes y desconcertantes de la historia, y probablemente continuará siendo un enigma que fascina a quienes lo investigan. La realidad está llena de sombras que ni la lógica ni las cámaras pueden disipar por completo. Lo que parece un evento cotidiano puede transformarse en cuestión de segundos en un enigma que desafía toda explicación. Estos momentos capturados por cámaras son fragmentos de un rompecabezas incompleto, dejando tras de sí preguntas que nos persiguen. ¿Qué puede explicar estas desapariciones, tragedias y encuentros inquietantes? ¿Se trata solo de accidentes, crímenes meticulosamente ocultos, fenómenos inexplicables como los de Missing 411, o algo más oscuro que acecha en los márgenes de nuestra comprensión? La línea entre la casualidad y lo premeditado, entre lo racional y lo inexplicable, parece desdibujarse en cada uno de estos casos.
¿Estamos enfrentando los límites de nuestra percepción o es que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser entendidas? Las respuestas, si existen, pueden estar en teorías aún no exploradas. Así que ahora te toca a vos. ¿Qué opinás que se esconde detrás de estos misterios? ¿Cuál es tu hipótesis? Déjala en los comentarios y tal vez puedas resolver alguno de estos casos. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.